Siempre es un placer poder estar aquí con ustedes. Me siento siempre en casa, ¿verdad? Aquí en la casa de Manantial de Vida. Me acompaña siempre mi esposa, mi bella esposa, la pastora Joaniri. Por ahí están mis hijas también. No, casi siempre hay que estarlas controlando. Y también, de sorpresa, ayer llegó Adolfo, para los que conocen a Bofana. Por ahí está también. Entonces, ahí estamos molestando ahí adentro en el VIP. Pero Dios es bueno. De verdad que sí. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén. ¿Cuántos traen su Biblia? ¿Cuántos cristianos de verdad hay? A ver, levanten su Biblia allí en alto. Pero con alegría, ¿verdad? Y por allá, a ver, de los jóvenes, ¿cuántos tienen su Biblia física? Allá, tú eres salva. ¿Quién más por acá? ¿Quién más por allá? Por allá al final. Mire, doña Norma, siempre doña Norma con su Biblia. Por allá, si usted trajo su Biblia, levántela en alto y dale un bibliazo al que esté junto a ti. Pum, en la cabeza. Y ahí. Que la palabra de Dios te ministre. Bueno, Dios es bueno. Bueno, el mensaje que quiero compartir en esta noche, es se llama Deja tu cántaro. Va a entender ahora por qué. Pero me gustaría antes ir a hacer una oración. Inclinen su rostro, por favor. Y oremos. Señor Jesús, gracias por esta hermosa noche. Espíritu Santo, Trino Dios, te pedimos que toques nuestro corazón, que abra nuestros oídos a tu entendimiento de la palabra, que sea tu Espíritu Santo que toque nuestros corazones, porque tú eres el único que puede llegar al corazón. Te pido, Señor, que toda esta palabra que sea expuesta pueda bendecir a cada uno de tus hijos, Señor, tanto nuevos en la fe, tanto como ya personas que tienen mucho tiempo en las Escrituras. En el nombre poderoso de Jesús, la iglesia dice amén. Oramos y decimos amén, amén. Bueno, Hoy vamos a estar vayan sus Biblias, por favor, al libro de Juan, a San Juan. Y vamos a estar, antes de decirles el capítulo, para que no vayan por ahí haciendo un spoiler, vamos a ir a San Juan y quiero que veamos, vamos a hacer los primeros capítulos, ¿verdad? Pero vamos a hacer un pasaje muy interesante en toda la Biblia para que comprendamos qué es lo que nos dice el apóstol Juan. Juan es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Tiene mucha tipología, tiene mucha enseñanza, tiene mucho trasfondo, ¿verdad? Teológico. De hecho, podemos ver que Juan inicia con una de las mejores frases, que es en el principio del verbo. ¿Cuántos de aquí les gusta mucho la Biblia? Leer la Biblia, ¿verdad? Y cuando tú lees Juan, lo que está haciendo el apóstol Juan es haciendo un génesis. Presten atención a su Biblia en este momento. Si se va al capítulo 1, Juan está hablando de un génesis, porque está hablando que en el principio estaba Jesús. Y podemos ver que todo lo que es, por así decirlo, Juan, capítulo 1 al 3, hay un prólogo donde lo que está hablando Juan es dejarles saber a los judíos de esa época, que entendían, ¿verdad?, el mensaje, que Jesucristo es el autor de la vida, que Jesús es Dios, y empieza a llevarnos por un viaje. De hecho, hay una famosa, esto lo voy a tocar ahora mismo, una famosa semana, porque en Génesis podemos ver que hay una semana de la creación. ¿Cuántos saben eso? En Génesis, en capítulo 1, se nos menciona una semana de creación. Bueno, nosotros leemos Juan, capítulo 1 y 2, podemos ver una semana donde empieza a decir, y al día siguiente, y al día siguiente, y a los 3 días, y termina todo en una boda. Entonces, lo que Juan nos está dejando entender es que hay una nueva creación en Jesucristo, que estamos bajo un nuevo pacto en Jesucristo. Y que, por así decirlo, todo lo que venían creyendo los judíos de alguna u otra forma no era lo correcto hasta cierto punto. Ojo, hasta cierto punto, porque todo se iba a consumar en nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver ahí una enseñanza del apóstol Juan diciendo: Jesús es el principio. Porque recuerden que los judíos rechazaban a Cristo. Recuerden que detestaban la imagen de Cristo. Y lo que está diciendo Juan y los apóstoles prácticamente es Jesucristo la consumación, es Jesucristo todo lo que se nos prometió. Estamos en la mejor época de nuestras vidas, porque ya estamos en la primera venida de Cristo. Y mucha gente añora el Antiguo Testamento, pero la gente que añora el Antiguo Testamento y menosprecia el día de hoy es porque muchas veces le falta entendimiento bíblico. Nosotros tenemos
estamos en la mejor época. Lo que pasa es que se nos ha enseñado a esperar lo peor en lugar de esperar lo mejor en Cristo Jesús. Y lo que está diciendo Juan es, abran los ojos, lo mejor está por venir. Ahora, para que entendamos el capítulo que yo quiero que leamos hoy, no lo voy a leer completo, voy a leerlo por partes por cuestión de tiempo. Tenemos que entender contextos para saber, y tipología, para saber qué es lo que está diciendo Juan. Entonces, para entender el capítulo 4, que es el que vamos a estar pendientes, quiero enseñarte unas historias, porque cuando Juan lo escribe, los judíos de esa época entendían cada hint, cada pista, cada huella, por así decirlo, de lo que estaban diciendo. Ahora yo quiero que tú y yo podamos estar en el contexto de esa primera audiencia para comprender el Evangelio de Juan y sobre todo estos pasajes que quiero que nosotros le prestemos atención. Para eso vamos primero a Génesis 24. Cuando llega allí en sus Biblias, los que están en sus Biblias digan amén. Es muy fácil, recuerden, después de la introducción, del índice, Génesis. Y vamos a Génesis 24. Y quiero hablarte de 3 historias breves, importantes para poder comprender la historia principal, de lo que Juan tiene en mente. Voy a ir preguntándole si usted tiene que ver conmigo las pistas y los patrones que hay, ¿ok? Génesis 24, vemos una historia de cuando Abraham manda a su siervo a buscar una esposa, diga conmigo esposa, y manda a su siervo a buscar una esposa para su hijo. Y hace que el siervo jure, le toma el muslo. Dice, júrame que no vas a tomar una cananea. Júrame que tiene que ser una de nuestro linaje. Y ahí podemos ver que él sale. Y cuando vamos fíjense algo hermoso. En el versículo 11, voy al versículo 11. La marca era la siguiente: la que te diere de beber a ti a los camellos, esa será, por así decirlo, la mujer, es lo que él ora. Esa será la mujer de mi siervo. Cuando vemos el versículo 11, vemos que dice así: junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, ¿sí? Él hizo arrollar los camellos, en la que salen las doncellas. ¿Por qué? Por el agua. Veamos lo primero para entender. ¿Qué es lo primero que se nos menciona aquí? ¿Un qué? ¿Un qué? Un pozo. ¿Está conmigo? Entonces mandan al siervo de Abraham a buscar una esposa para Isaac. Y lo primero que vemos aquí ahora mismo es un pozo de ¿qué? De agua. La historia cuenta que sale Rebeca en el versículo 15 al 19, que sale Rebeca con un cántaro en el hombro, baja a la fuente, llena el cántaro de agua y le da a beber al siervo y a sus camellos hasta saciarlos. Y ahí podemos ver que el hombre le deja saber a ella para qué había ido, y le dice, tú eres la que va a ser esposa, por así decirlo, de mi amo. Y después podemos ver en el versículo 28 que la doncella, en este caso Rebeca, corrió e hizo saber a su mamá estas cosas. Y en el versículo 67 podemos ver que dice, y al final Isaac tomó a Rebeca por mujer y la amó. Entonces veamos la primera escena. ¿Por qué te hablo de esto? Porque para entender el capítulo 4 de Juan, tenemos que entender primero 3 grandes matrimonios de los patriarcas en la Biblia. Y cómo se dieron estos 3 grandes matrimonios. El primero es el de Isaac con Rebeca. Y podemos ver que lo manda a su siervo y hay un pozo de agua. Después de eso le da las noticias. Y cuando le da las noticias, ¿qué hace esta mujer? ¿Qué hizo Rebeca? ¿Corrió a dónde? A casa de su mamá. Después de que corre a casa de su mamá y le da las buenas nuevas, la bendicen, ¿verdad? Se madre de multitudes y ella regresa. ¿Y qué pasa después? Se casan. Vea conmigo este patrón porque es importante y guárdelo. Y si a usted le gusta tomar anotes, ¿verdad? Apuntes, anótelo. Hay un pozo, sea una noticia, la mujer ¿a dónde va? A la casa, y con eso se consuma, por así decirlo, un matrimonio. Otro ejemplo que podemos ver así es en Génesis 29.
Vaya conmigo al 29. Y vemos el ejemplo de Jacob, que Jacob eventualmente terminó siendo ¿quién? ¿Quién? Israel. Jacob terminó eventualmente siendo Israel. Entonces vemos en Génesis 29 que Jacob está huyendo de su hermano, ¿verdad? Esaú. Y cuando llega a Harán, dice en el versículo 2, vaya conmigo el versículo 2, dice: miró y vio un pozo. ¿En dónde? Dese cuenta que cuando en Juan capítulo 4, cuando empieza a mencionar esto Juan, ellos están asociando todo con las grandes bodas de los patriarcas y de los por así decirlo, los primeros de la religión judía. Entonces dice: miró y vio un pozo en el campo con una gran piedra sobre la roca. Podemos ver en el versículo 10 que viene Raquel, la pastora del rebaño de su padre, y Jacob se acerca y remueve la piedra de la boca del pozo. En el versículo 10 esté conmigo. Y abrevó el rebaño de Labán. Hay un pozo. Llega ¿quién ahí? Raquel. Y él le da de beber a ella y al ganado. ¿Está conmigo? Y ahí la corteja. Y ahí ella va y dice después en los versículos, el versículo 12, que ella corrió y le dio las nuevas a su padre. ¿Está conmigo? Pozo, y sale a dar las buenas nuevas. Y dice después en el versículo 28, nos saltamos, que al final Labán le dio a Raquel su hija por mujer. ¿A quién? A Jacob. Entonces vemos lo mismo: pozo, encuentro, se da de beber, se corre a anunciar y hay una boda. Hay un pozo, hay un encuentro entre las personas, se da de beber. Diga conmigo: se da de beber. ¿Sí? Se corre a anunciar y se concluye con una boda. Ve conmigo el patrón maravilloso. Una vez más: pozo, encuentro, se da de beber, que esto es lo importante porque lo vimos con Raquel, con Rebeca también, y se corre a anunciar la noticia. Y por último hay una boda. Vea conmigo la tercera historia, un pozo más, sobre todo el patriarca de los judíos, que es Moisés. Y vaya conmigo al libro de Éxodo, por favor, en el capítulo 2. Estamos aquí usando la versión Reina Valera, pero está igual. En el capítulo 2 está la historia donde Moisés pues mata a un egipcio por defender a un camarada, por así decirlo, y él huye. Y huye y se va por el desierto y llega a un lugar. En el versículo 15 del capítulo 2 dice que Moisés en Madián se sentó junto a un pozo. ¿Sí? Es aquí que él llegó en Madián y se sentó en el versículo 15 en un pozo. Cuando está en ese pozo, la historia cuenta que llegan las 7 hijas, por así decirlo, del sacerdote, que luego viene siendo de Jetro, su suegro. Vienen las 7 hijas del sacerdote a buscar agua para sus ovejas. Y en este caso presta atención, en el versículo 17, los pastores empezaron a evitar, a molestarlas para que ellas le dieran de beber al ganado. Y lo que hace Moisés es que Moisés las defiende de los pastores, las defiende, los echa, y después en el versículo 17 se nos deja saber que le dio de beber a las ovejas de ellas. Ellas vuelven y le dicen a su papá en el versículo 19: un varón egipcio, vaya al 19, nos defendió y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Si usted se va al 21, ¿verdad? Dice que al final él le dio su hija Séfora a Moisés. Vuelve a ver conmigo el patrón: pozo, encuentro, se da de beber, se corre a anunciar y terminamos en una boda. 3 veces el mismo molde.
3 veces el mismo molde. No es coincidencia, es un patrón que el Espíritu Santo dejó grabado en la Escritura y en la historia para que tú y yo hoy lo entendamos y sepamos cuáles son las buenas nuevas de verdad. No es una casualidad. Esto es para que, ¿cómo esto me afecta hoy? ¿Cómo esto me bendice hoy? En todo. Porque esto nos da seguridad en nuestra vida como creyentes. Ahora vaya conmigo, teniendo esto en mente, vaya conmigo, teniendo en mente cómo se dieron las bodas de los patriarcas del pueblo de Israel. Vaya conmigo otra vez a Juan y vamos al capítulo 4, por favor. Y vamos desde el versículo 4. Si me lo pueden poner allí en las pantallas. Dice, ojo, también antes de empezar, en el capítulo 3 y 2, entre el 3 y el 2, se narra, empieza Juan narrando el primer milagro de Jesús. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Vino. ¿En dónde? En una boda. Juan nos está dejando saber en los primeros 4 capítulos que hay una boda. Lo va a entender, pero preste la atención. Empieza hablando del primer milagro, es una boda. El primer milagro es que él hace vino, ¿verdad? Y hace vino nuevo y vino bueno. Y lo deja, y cuando el maestresala va con el novio le dice, todo el mundo da el mejor vino al principio, porque ya cuando están borrachos les puedes dar el barato. Pero tú dejaste el mejor vino a lo último. ¿Qué significa esto? Que el buen vino era el Antiguo Testamento, la historia de Israel. Y la gente pensaba que ese era el mejor vino, pero Jesús vino a traer un vino mejor para la historia de la humanidad, para cada uno de nosotros. Porque en Jesús se inaugura un nuevo tiempo, una nueva época. Hay gente que añora tanto el Antiguo Testamento cuando vivimos en la mejor época todavía, porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Pero me gusta porque dice, y le era necesario pasar por Samaria. Samaria no era necesario pasar por ahí, pero para Jesús cuando tiene un encuentro con alguien le es necesario. Amén. Y llegan a Samaria y los judíos no se llevaban con los samaritanos porque los samaritanos eran unos judíos, pero que unos judíos que se volvieron como que apóstatas, ¿verdad? Tenían una enemistad, por así decirlo. Tenían como que eran del mismo pueblo, pero se detestaban. Dice la Escritura que ni siquiera compartían el mismo utensilio, porque se despreciaban. Y ellos para llegar, ¿verdad? Para ir a adorar al monte, los judíos preferían darse la vuelta en lugar de atravesar Samaria, por el desprecio. Entonces Jesús y habían caminos para evitar Samaria, pero dice aquí la Biblia que le era necesario, si tú tienes tu Biblia ahí, marca eso con rojo, le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Y vea conmigo el versículo, sigamos ahí en el versículo, sigue el siguiente. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Y vea conmigo el 6, miren lo importante. Estaba allí el pozo, ¿de quién? Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, esa era una hora donde usualmente nos iba a buscar agua. Y aquí vemos un encuentro maravilloso que usted ya como lector, por lo que te expliqué, sé que lo vas a entender. Siguiente. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame, ¿de qué? Continúa. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Sigue conmigo. No lo leo en la Biblia porque mi versión es otra. Sin darme cuenta, me traje otra versión. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé beber? Soy mujer samaritana, porque también es otra cosa. Era mujer. Y un hombre soltero hablar con una mujer que no era su familia era como una ofensa.
Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esa frase en griego es: ni siquiera compartimos utensilios. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Escuche bien, Jacob. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vamos a parar allí. Hay un pozo. Y ya estamos narrando, ya está narrando Juan algo. Hay un pozo. Y específicamente el pozo que hizo Jacob. ¿Está? Y le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Y con esto empezamos a romper una doctrina que mucha gente piensa. ¿Cuántos de ustedes han escuchado: yo entregué a Jesús, me entregué a Jesús, yo encontré a Jesús? ¿Cuántos han escuchado eso? Levante su mano. Encontré a Jesús en mi vida. ¿Cuántos lo han dicho? Levante su mano. Los jóvenes, ¿verdad? Sobre todo, y que es importante que aprendamos a razonar en nuestras edades desde jóvenes para poder hacer apologetas y defender nuestra fe. Siempre decimos: encontré a Jesús, ¿verdad? Eso es una falacia. Es una mentira. Tú nunca encontraste a Jesús. Jesús te encontró a ti. Tú no hiciste nada para buscar a Jesús. La única forma en que en tu mente haya habido una luz y un deseo de buscar a Cristo sucedió porque Cristo lo puso en ti, porque esto es don de Dios. Usted y yo no le entregamos, entre comillas, nuestra vida a Jesús. Jesús toma nuestra vida. Y lo que podemos ver con esto importante es que el esposo que viene, que es Jesucristo, nos buscó primero a nosotros. Porque aquí podemos ver un encuentro entre el maestro Jesús, el Mesías, y una mujer samaritana, que muchos de ustedes conocen la historia. No era una mujer de buen testimonio. ¿O sí? Para nada. Ahorita lo va a ver más adelante. Pero mire el detalle aquí. Le era necesario a Jesús pasar por Samaria, porque se iba a encontrar con una mujer de un lugar que desprecian, y sobre todo una mujer adúltera, que representa el pueblo y representa al mundo, nos representa a nosotros. Porque lo que te quiero decir con esto y que tenemos que entender es que ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, merecemos la gracia de Dios, pero sin embargo Él, con su amor y su gracia que es infinita, vino sobre nosotros aún siendo pecadores. Y Jesús nos encuentra a nosotros, aún nosotros buscando agua en un lugar incorrecto. Y Jesús está hablando con esta mujer, y esta mujer todavía no entiende. Podemos ver que no razona bien, no entiende el sentido figurado de Jesucristo. Porque podemos continuar, dice el versículo 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Continuemos. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Y aquí se pone interesante. Ve y llama a tu marido. ¿Y qué le dice ella? Bien has dicho, no tengo marido. Y le dice: porque 5 maridos has tenido y con el que ahora estás no es tu marido. Esto es un diagnóstico. Le está desenvolviendo el corazón. Tienes razón, no tienes marido. Estás de adúltera ahora mismo, pero has tenido 5. Continúa.
Y lo primero que ella dice es: Señor, me parece que tú eres profeta. Continúa. Nuestros padres adoraron en este monte, y ella se empieza a quejar. En este monte. Y ahora ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar únicamente. Ahí por eso sale lo siguiente y dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque mi Padre busca, ¿sí? O dice, bueno, vosotros adoráis lo que no sabéis. Continuemos ahí al siguiente. Mas la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Eso significa, muchas veces se ha usado este versículo para, sobre todo en las alabanzas, para decir hay que adorar en espíritu y en verdad. En espíritu, o sea, como que de forma espiritual. Pero lo que nos está diciendo aquí el texto es otra cosa. Lo que está diciendo el texto es que el Padre busca a los salvos que le adoren, porque Dios es espíritu, ¿verdad? Y busca que le adoren en espíritu. Pero nosotros, hermanos, escuche bien, no podemos adorar si estamos muertos. Y la única forma que tú y yo lleguemos a tener vida espiritual es que alguien nos llame, como Jesús llamó a Lázaro. Cuando Lázaro estaba muerto, Jesús le dijo: Lázaro, sal fuera. Lázaro muerto no pudo haber dicho: tengo fe de volver a resucitar, porque estaba muerto. Dice Pablo que nuestra vida es así. Éramos como zombies, muertos vivientes. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados y transgresiones. Y Jesús nos llamó. Jesús nos buscó a nosotros primero y nos levanta. Y ahí es cuando podemos adorar en espíritu y en verdad. Porque, hermano, escúcheme bien. Cuando una persona es levantada de parte de Jesús de la muerte a la vida, no puede regresar atrás. ¿Usted ha conocido gente que se acerca al Señor? Está un tiempo, sirve, está contento, y de la nada le pasa algo y regresa a su vida pasada. Y regresa igual o peor. ¿Han conocido gente así? ¿O han sabido de casos así? Y simplemente siguen allá, contentos, sin ningún problema. Te puedo decir algo que suena lamentable: en muchos casos nunca fueron salvos, como dice Juan. Estaban con nosotros, pero no pertenecían a nosotros. Pero usted incluso quizá la pasó a usted, o ha conocido a alguien que empieza a servir, pero de nada empieza a flaquear y se quiere regresar al mundo, pero no puedes. ¿Les ha pasado? No se hagan a los santos. Quieren regresar al antro otra vez, pero aunque estén ahí a Karol G, en su mente está remolineando, no pueden. O sea, ya no puedes. Ya no puedes salir. Pero ¿por qué pasa eso? Porque Jesús te llamó y te marcó. Porque si tú estuvieras muerto todavía, tú te puedes salir de la iglesia ahora mismo, vivir una vida completamente contraria a lo que dice la palabra de Dios, y no te dolería ni te importaría un pepino. Pero, diga conmigo, pero si Dios te llamó de verdad, tú sales de aquí. Aunque fallamos y pecamos, no podemos estar cómodos con el lodo del pecado, porque Dios nos ha levantado, y eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad de la palabra. Porque no cualquiera puede adorar a Dios. Pueden haber un montón de intérpretes cantando alabanzas al Señor, pero no cualquiera puede adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores en espíritu y en verdad. Muy diferente. Entonces aquí el esposo vemos que pasa por Samaria. Y hay unas cositas que yo quiero que tú le prestes atención para ir terminando. Si me apoya por favor si me ponen por favor ¿cómo se dice? Para ir ministrando, por así decirlo. Dice aquí, continuamos al versículo 24. Sé que va a venir el Mesías, dice aquí, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos va a declarar todas estas cosas. Y Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Jesús no le dice: soy el Mesías, a ningún hombre. No le dice: yo soy el Mesías, a ningún fariseo, a ningún santo, por así decirlo. Se lo dice una mujer que estaba en adulterio. Yo soy el Mesías, el que habla contigo. Si usted ya vio los primeros 3 matrimonios, usted está pensando conmigo ahora: yo soy el esposo que vine por la esposa. La esposa es la iglesia. La mujer samaritana somos nosotros. Y esto te estoy dando simplemente un contexto, porque luego podemos ver ahí,
siga conmigo el 27, el 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. ¿Le recuerda algo? ¿A qué le recuerda? ¿A qué le recuerda? Entonces dejó su cántaro, se fue a la ciudad y anuncia: hay un profeta. Sigue. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Continúe, por favor. El 39, vamos al 39. Al 39, 3:9. ¿En sus Biblias? Dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. ¿Sí? Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente ese es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Qué acabamos de ver aquí? Una obra maestra de las bodas. Jesús vino, le era necesario, la mujer nunca lo buscó, era una mujer pecadora que ni siquiera incluso tenía resentimiento hacia los judíos. Se le acerca, ella en la hora sexta, no iba al lugar donde iban las mujeres, frecuentaban, porque le iban a juzgar por su estado de vida. Iba allí en ese lugar donde, como nosotros muchas veces nos escondemos por la vergüenza de nuestro pecado, y Jesús nos encuentra allí. ¿Y sabes qué es lo otro que podemos aprender de todo esto? Te voy a dejar unas cositas bonitas y quiero cerrar con algo bien poderoso. ¿Qué podemos aprender de la mujer samaritana? Aparte que Jesús viene por nosotros siendo imperfectos. Que si tú estás aquí hoy por alguna u otra razón y hay algo en tu vida que te incomoda, es porque Jesús te está llamando a pesar de tu condición. Porque Jesús no está buscando gente perfecta, Jesús está buscando a los que Él ya llamó. Pero lo que podemos aprender es que si tú le prestaste atención, la única diferencia que hay de este pozo, este encuentro o de esta boda, es que en este es el único pasaje que no se da de beber del pozo. En todos hay agua que sale del pozo, para las ovejas y para la persona. Y en esta no, porque Jesús dijo: yo soy la fuente de agua de vida eterna. El que bebiere de esta agua jamás volverá a tener sed. Y Jesús le termina diciendo: y este pozo que hizo Jacob es innecesario de ahora en adelante. Es innecesario el monte, es innecesario un templo. Jesús habita donde sus hijos se reúnen. Dice: donde hay 2 o más, yo estoy en medio, dice Jesús. Y la gente muchas veces menosprecia a la iglesia o añora al Antiguo Testamento, como muchos predicadores solamente quieren enseñar. Pero se nos olvida que Dios está caminando en este momento aquí en la iglesia, que está aquí Jesús, aún en nuestra imperfección. ¿Me está escuchando? No nos da agua de lo que nosotros buscamos, porque la mujer estaba buscando agua. Y te digo algo, ¿qué podemos aprender también de esto? Que muchas veces nosotros estamos buscando saciarnos de los pozos incorrectos en la vida. Vamos y pensamos que el dinero nos va a dar satisfacción y felicidad. Pensamos que una relación nos va a dar satisfacción y felicidad. Pensamos que una droga nos va a dar satisfacción y felicidad. Y sin darnos cuenta, el problema es que hay muchos cristianos que viven con dioses en pozos. Señor, dame, 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 dame. Te doy porque me das. Y la gente que vive o que busca al Señor para que el Señor le dé sus cosas es gente que no hizo lo de la mujer samaritana. Que la mujer samaritana vino a buscar agua y dejó su cántaro, ya no pidió agua, porque fue lo más importante, que era la palabra de Dios. Y te digo algo, muchos cristianos tienen un encuentro con Jesús en el pozo y a pesar de todo le dicen: me gusta lo que me dices, pero sin embargo quiero agua del pozo. Y muchos cristianos que todavía están y dicen: Señor, dame agua del pozo en el que tú me encontraste.
quiero dinero, quiero fama, quiero poder, quiero sanidad, quiero. Y no te estoy diciendo que Dios no te vaya a mandar sanidad, y no te estoy diciendo que esto sea malo en esencia. Pero lo que te estoy diciendo es que si tú buscas a Jesús para que te dé lo que tú necesitas, le estás pidiendo a Jesús que te dé agua del pozo donde te encontró. Y lo que tenemos que aprender es a saciarnos de Él, porque lo demás viene por añadidura. Algo que siempre enseño a nuestra iglesia en Orlando es: no seamos como este grupo de cristianos que van a conferencias, a la iglesia, a recibir y arrebatar palabras de prosperidad, palabras de sanidad. Vengamos a la iglesia a adorar a Jesús, porque lo demás viene por añadidura. Lo demás va a venir, y si no viene, es la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice: yo le pedí al Señor que me quite este aguijón, pero Dios me dijo: bástate de mi gracia. Eso es lo más importante, porque mientras yo beba de la fuente que es Jesús, hermano, lo demás viene por añadidura. Lo demás viene por añadidura. Te digo algo: tu felicidad no está en que Jesús responda a tu oración. Tu felicidad está en tu oración. Tu felicidad no debe depender, y tu fidelidad a la iglesia no debe depender si Dios trae a tu marido, si Dios trae a tu esposa, si Dios te da un trabajo nuevo. Hermano, si usted está pensando de esta forma, le lamento decirle que usted no ha escuchado o no ha comprendido el mensaje de nuestro Dios. Porque nosotros no podemos ser cristianos materialistas. Tenemos que buscar a Cristo, y Él es el que nos va a saciar y el que nos va a llenar. ¿Usted puede creer eso conmigo? ¿Y sabe por qué es importante esto? Saber que si lo buscamos a Él, lo demás viene por añadidura. Porque estamos hablando de una boda. ¿Y qué tiene que ver eso, pastor, de la boda? Tiene que ver todo. Porque yo no sé cómo podrá ser su experiencia en un matrimonio. Eso es muy distinto en diferentes personas. Pero el matrimonio original, el matrimonio que dejó plantada la Escritura, es que el hombre siempre va a proveer, siempre va a ser fiel, siempre va a ser protector, siempre va a cuidar, siempre va a prosperar. Y Jesús es el esposo de la iglesia que somos nosotros. Y por eso es que la iglesia puede aprender, hermanos, comprendiendo todo esto, es que podemos vivir una vida como cristianos de forma valiente, sabiendo que mientras yo lo busque a Él, no importa lo que esté pasando aquí o acá, Dios me va a cuidar, porque soy parte de su esposa, que es la iglesia. Él no me va a fallar como los pasados fallaron, porque en el Antiguo Testamento todos fallaron. Isaac cometió el mismo error de su papá, mintió, dijeron que su esposa era su hermana. Todo el mundo falló, tuvieron 2 o 3 esposas. Pero Jesús no vino a tener 2 o 3 esposas, vino a buscar su iglesia imperfecta, y nos vino a traer salvación, y nos vino a llamar. Y esto debe ser necesario para dejar nuestro cántaro y dejar de buscar el placer, la fornicación, el pecado, ¿verdad? La droga, el egoísmo. Debe ser suficiente para decir: necesito dejar el cántaro para sacar agua de aquí y dejar que Cristo sea el que me llene. Dejar que Jesús sea el que toque mi vida. Dejar que Jesús sea lo importante en mi vida. Hermano, usted no puede tener un estado de ánimo fluctuante por lo que le pasa alrededor. Y yo sé, no estoy diciendo que vamos a ser robots, yo sé que las cosas nos atormentan, pero tu fe no puede estar anclada a lo que te pasa alrededor. Tu fe tiene que estar anclada a Cristo, porque mientras estemos anclados a Cristo, van a venir problemas, pero no nos vamos a caer, porque el esposo cuida de la esposa. Jesús cuida de la iglesia. Entonces te quiero dejar una vez más esto: deja de buscar saciarte de pozos equivocados, y deja de pedirle incluso a Dios que te dé agua del pozo donde Él te encontró. Deja que Él sea el que te dé de beber. Y si usted realmente tuvo un encuentro con nuestro maravilloso Señor Jesucristo, porque a muchos Dios nos encontró en el dolor, en el rechazo, buscando cómo satisfacernos de alguna u otra forma. ¿Cuántos aquí han tenido un encuentro con Cristo? No un encuentro del retiro, un encuentro con Cristo. Dios te agarró cuando menos lo merecías, porque santo y santa no eras. Y eso debe ser suficientemente fuerte en nuestro corazón para decir: voy a dejar mi cántaro y buscar lo mejor, Jesucristo. Porque, hermanos, te lo vuelvo a decir, aquellos que usan a Dios para que Dios les saque agua de su propio pozo son los que, cuando Dios responde la oración, se alejan de la iglesia.
o son de los que cuando Dios no les responde la oración, se alejan de la iglesia. Y yo he conocido mucha gente así a lo largo de mi vida cristiana. Gente que viene a la iglesia, sirve, diezma y ofrenda por un trabajo, Dios les da un trabajo, se alejan. Gente que viene pidiendo sanidad, no sanan y se alejan. El Señor no es bueno. ¿Por qué lo permite el Señor? Esto es porque nunca buscaron a Dios, buscaron su propio beneficio. ¿Y cuántos aquí una vez más tienen a Cristo en su corazón? Ahora sí cierro con esto. Levante, deje su mano en alto para ubicarlos. Si Jesús, y bueno, ustedes ahí con la mano en alto, ¿cuántos están orando por algo en específico? Están esperando una respuesta de Dios. Levante deje la mano en alto. ¿Qué pasa si Dios te dice hoy? No. ¿Qué pasa si Dios te dice hoy? No te voy a dar lo que estás pidiendo. La pregunta es, ¿seguirías a Jesús o te alejarías de Él? Eso es lo más difícil que debemos de, puedes bajar tu mano, lo más difícil que debemos de hacer. No te estoy diciendo que con esto dejes de orar, al contrario, dice la Biblia que sigamos orando y sigamos creyendo. Pero si Dios en su perfecta voluntad y soberanía decidiera lo que tú me estás pidiendo no es para ti, ahí se va a determinar si realmente buscamos de la fuente que es Él o queremos que Él saque agua del pozo donde nos encontró. Porque te dejo saber una cosa: Jesús jamás va a llamar a alguien y ese alguien se va a quedar igual. Entonces cuestiónese usted su propio cristianismo. Jesús nunca va a llamar a alguien para que se quede igual. Jesús te llama de la muerte a la vida para que camines en victoria, camines con gloria, camines con autoridad, camines con el pecho en alto, camines con la mirada en alto y sepas: yo soy un hijo de Dios, y pase lo que pase, como dice Romanos 8:28, para los hijos de Dios todo obra para bien, y para la iglesia en general, todos nosotros, todo va a obrar para bien, porque nuestro esposo, por así decirlo, es Jesucristo, y vino por una iglesia imperfecta, pero vino a morir por usted y por mí, para que nos levantemos en victoria y le creamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y nos movamos en esta tierra sabiendo que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir, porque Él es el esposo y la iglesia es la esposa, y vivimos bajo un nuevo pacto que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos bajo el evangelio nuevo que es nuestro Señor Jesucristo. Así que si usted está aquí hoy, yo le hago este llamado simplemente: reconozca que usted necesita un Salvador, porque usted no es bueno. Que yo soy buena persona. Usted no es buena persona, usted ha mentido, usted ha chismeado. Necesita un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Y si tú estás aquí, presta atención. La única forma que realmente puedas salir adelante es si tú reconoces que necesitas un Salvador, te arrepientes de tus pecados y buscas a Jesús a partir de ahora, y no volverás a ser igual.